Hola a todos, entonces continuando con el desarrollo de la asignatura de comunicaciones ópticas, vamos a estudiar los instrumentos de medición óptico con un material facilitado gracias a la Fundación Telefónica, a un grupo jesuita Fundación Tomilo. Dentro de los equipos de comunicaciones ópticas que vamos a estudiar el tester óptico, el medidor de potencia GPON, el medidor OTDR. Hago la aclaración. Este tester óptico es similar a las pruebas que nosotros hacíamos en el laboratorio de telecomunicaciones y sistemas digitales, donde nosotros verificábamos la apertura numérica de cada uno de esos enlaces ópticos o de esos passcodes. En esta ocasión se utiliza este tester óptico simple y sencillamente para ver si genera la luminosidad en el otro extremo de la fibra. Estos instrumentos, vamos a entrar ya, de hecho, el tester óptico, este que nosotros tenemos acá en pantalla, este es un dispositivo que ya ha sido mostrado, como les mencionaba anteriormente, en otras diapositivas, y en esta ocasión vamos a verlo un poco más detalladamente, y lo cual consiste en emitir una señal lumínica por medio del patchcord de fibra y ver que salga en el otro extremo. Esta es la prueba que se hace. Voy a agrandar un poco la imagen. Acá nosotros pues podemos ver que acá tenemos el tester óptico, tenemos la luminosidad que está entrando por esta línea de este passcode y debe venir a salir aquí. Eso sin utilizar el kit de apertura numérica, eso mismo lo tenemos en el laboratorio de sistemas digitales y telecomunicaciones. Esa prueba ya nosotros la hacíamos, pero acá lo único que estamos viendo nada más que salga el reflejo luminoso, que es lo que nos interesa en esta ocasión para saber que ese passcode esté en óptimas condiciones. Voy a ir reduciendo un poco la pantalla para que vayamos viendo el desarrollo de la presentación. Una de las utilidades principales de esto son para saber que en qué posiciones nosotros vamos a encontrarnos una fractura en el hilo de fibra o en el tendido de fibra. En esta ocasión, acá se tiene otra vez el tester óptico, se está generando una señal lumínica por un passcord y acá, como podemos ver, ese hilo de fibra está doblado y en ese extremo de él, donde lo estoy señalizando ahorita, presenta mayor luminosidad. Toda la luminosidad se ha quedado atrapada allá. Es verdad que aquí en este extremo que está descubierto de la fibra, pues logra salir un poquito de luminosidad. Dirán ustedes, tenemos comunicación, pero esa comunicación o esa señalización que tenemos en este otro extremo no es la adecuada, dado que aquí tenemos pérdida. Y esta señal que viene aquí es un reflejo de todo lo que está aquí almacenado, producto ¿de qué? De la fractura que está teniendo ese cable de fibra y ese hilo de fibra. Bien, continuando, un medidor de potencia GPON. Vamos a entrar así un poco más adelante. ¿Por qué un poco más adelante? Dado que tenemos nada más 15 minutos para este video. En este medidor de potencia GPON vamos a tener una opción básica de configuraciones de longitud de onda que viene dada por las propias características de la fibra al hogar. Y estas son las más típicas: 1490 nanómetros y 1310 nanómetros. ¿Ya? Esas son los dos enlaces de fibra. Aquí vamos a tener de la OLT, de la fábrica, en este caso del proveedor del servicio, de un splitter o un OTDN. Acá tenemos hasta este OTDN, tenemos 1310 nanómetros. Y esta ONU o ONT son cada uno de los dispositivos que nosotros tenemos en nuestros hogares. En el caso que tuviésemos fibra, ¿verdad? Acá, ¿qué lo que haríamos? Acá estaríamos midiendo las longitudes de onda. ¿Estos instrumentos se les hacen parecidos? ¿Se les hacen conocidos? Sí, son los mismos equipos que nosotros utilizamos en el laboratorio de sistemas digitales y telecomunicaciones, donde nosotros variábamos las longitudes de onda para saber en qué longitud de onda estábamos transmitiendo y recibiendo información. Ya, acá los tenemos, son exactamente el mismo equipo. Otro instrumento es un OTDR, pues lamentablemente OTDR pues yo no les puedo mostrar en la universidad porque no contamos con él.
Es un medidor óptico de dominio de reflectómetro, dominio del tiempo, que permite caracterizar el comportamiento de toda la línea de fibra, pudiendo de esta manera obtener datos de manera gráfica de atenuaciones a ciertas distancias ya específicas o muchas veces distancias superiores. Lamentablemente en muchas distancias, ya 30 kilómetros, 40 kilómetros, pues no, porque no vamos a encontrar un hilo de fibra, un cable de fibra que sea de esa magnitud. Lo único que podríamos encontrarnos a esa magnitud son los cables de fibra submarina, y eso ya son previamente acordados para esas distancias. Acá tenemos parte de las mediciones que nos darían ese OTDR. Acá tenemos la frecuencia de operaciones, las pérdidas 0.39 decibelios, pérdidas totales del sistema 0.39 decibelios, la distancia. En este caso aquí miren, tenemos una onda semicuadrada, aquí tenemos una onda cuadrada completa, no hay muchas pérdidas, ¿ya? No tenemos muchas pérdidas. Se suelen establecer criterios de atenuación. El nivel de potencia de una ONT de cliente debe estar entre menos 28 y menos 30 dBm. Se suele considerar que la OLT, en este caso OLT, vamos a entenderlo como una central, proporciona entre 3 y 7 dBm. Sin embargo, como criterio de calidad, se suele establecer que el balance de potencia del enlace completo entre el OLT y ONT sea menor de 28 decibelios. A su vez, aunque los equipos del cliente estén preparados para trabajar entre los márgenes mencionados en el primer punto, también se suele tomar como referencia la calidad del usuario, que lleguen a menos 28 dBm. En una red de distribución en interior, debe satisfacer el criterio de potencia definido por la propia normativa, pero también teniendo en cuenta que muchas de las instalaciones no tienen que regirse directamente por una normativa exterior. Cuando me refiero a una normativa exterior, una normativa fuera del país, recuerden que la mayoría de esta por ejemplo, esta documentación procede de España. Ellos tienen sus normas, tienen sus criterios. Acá en Nicaragua pues son pocas las empresas que trabajan con fibra. Aparte de eso, lo único que ofrecen fibra hasta este momento para los clientes es Cutel, Claro un poco y la gente de Tigo, pero no todo, hay ciertos sectores, cierta área incluso de la capital que sí el servicio lo ofrece, y de otros lados pues lamentablemente siendo la misma capital pues no lo ofrecen. Eso está asociado, les recuerdo, a la adquisición de cada una de las áreas, al dinero que tengan, al poder adquisitivo por un área determinada. Ya. Acá tenemos la OLT en la parte de la central, la parte del panel de distribución, nuestro rack. Esto está de 1 a 4, aquí tenemos splitters de 1 a 4, aquí tenemos los famosos manguitos que ya les había dicho. Acá más adelante tenemos otros mancos o splitter de 1 en 16. Y aquí tenemos lo que lleva para uno ONT de un usuario final residencial. Las medidas de potencia, evidentemente dichas medidas se habrán teniendo en cuenta las longitudes de la OLT y AONT o viceversa, para adecuar las longitudes de onda a medida que sea capaz de realizarse de longitudes de onda de 1310 o 1490 nanómetros. Las medidas de potencia se harán de extremo a extremo. Se medirá una fibra activa por circuito y por divisor instalado, normalmente el primer puerto activo de dicho circuito. En caso de que el divisor diera servicio a varios circuitos, se medirá una fibra en cada uno de estos circuitos. ¿Por qué? Hay que medirlo cada uno de los enlaces del cliente. Recuerden que el cliente manda y muchas veces el cliente pues tiene que reclamar, y con justa razón, el servicio que está pagando. Está pagando
1 mega, 20 megas, 100 megas, 1 giga y recibe la mitad, tiene que reclamarlo. Por eso el viejo dicho que el cliente tiene la razón. Método de medidas. Se mide la potencia óptica a la salida de la fuente de luz, enfrentándola frente a la fuente y al medidor directamente, mediante 2 latiguillos. Esos 2 latiguillos los vamos a entender como 2 passcords de fibra y un adaptador para obtener un nivel que podríamos llamar de referencia. Sin soltar las conexiones de los latiguillos a los equipos de medida, se mide en el tramo de fibra requerido. Esa medición nos debe dar en dBm. El valor de la atenuación total en este tramo va a ser PO menos P sub 1. ¿Y eso cuál es PO? Es la potencia inicial menos la potencia 1, que es la potencia que nosotros estamos encontrando anteriormente. Dicho valor de atenuación deberá ser inferior al balance óptico requerido o calculado en el diseño inicial. Esto lo tenemos que chocar contra los datos que nosotros propusimos en nuestro diseño de nuestro enlace óptico. ¿Para qué? Para identificar cada una de las fallas y dónde es que tenemos esas pérdidas en nuestro sistema de comunicaciones. Como medida de comprobación, al final del proceso se volverá a realizar la medición de potencia de referencia y se deberá comprobar que no existen variaciones sustanciales en los datos. Obteniendo por primera vez cada uno de esos datos, nosotros vamos a ir obteniendo y se nos va a generar una tabla. En este caso, la empresa y la Fundación Telefónica hicieron uso de equipo y ya nos dejaron elementos con un máximo valor determinado. Por ejemplo, conectores tienen un máximo de 0.5 dB. Empalme 0.1 dB. Empalme mecánico 2 dB. Fibra a 1310 nanómetros 0.37 decibelios por kilómetro. Fibra con longitudes de onda de 1490 nanómetros 0.24 dB por kilómetro. Fibra de 1550 nanómetros 0.24 dB por kilómetro. Divisores o splitter de 1 en 4 7.5 dB. Divisores 1 en 16 13.8 dB. De esta forma, la atenuación máxima aceptable del enlace será la suma de los 3 conceptos siguientes. Atenuación de fibra por longitud de extremo a extremo, número de empalmes por 0.1. 0.5 del conector más 7.5 del divisor 1 en 4 más 13.8 del divisor 1 en 16. Esos, si yo estoy poniendo divisores. En el dado caso, por ejemplo, de los muchachos que están haciendo el enlace en la policía, acá la alcaldía, en la región autónoma del Atlántico Sur, Dayton y Adriana, si ellos no están ocupando de splitter de 1 en 16, pues lógicamente este splitter ellos no lo van a poner. Ellos van a poner lo que están utilizando, ¿ya? Y en todo caso, pues no habría necesidad de utilizarlo porque ellos nada más son pocos los usuarios que ellos van a tener. Son instituciones ya previamente definidas. La longitud total del enlace se obtendrá de la suma de las longitudes extraídas de las medidas del OTDR correspondiente. Ese OTDR, en caso anterior, las medidas de potencia son las del equipo OTDR y podrán depender de muchos factores anteriormente mencionados, por lo que se vuelve a dar una guía básica. Las medidas de OTDR van a depender de la mayoría de los protocolos que se prohíbe medir 100% la fibra prolongada en árbol, tanto activa como reserva, desde un extremo del repartidor óptico. El del resto de fibra, las medidas del OTDR, aquí tenemos datos ya específicos que nos regalan esta gente de Fundación Telefónica. Tramo de cable, atenuación de la red de acceso, atenuación máxima de los tramos aceptables, variaciones puntuales, máxima ganancia. Nos regalan también valor máximo, calidad media, atenuación máxima,
pérdida de retorno, atenuación y los equipamientos. Bueno, les comparto este material, espero